Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy les traigo un vídeo que estoy seguro les va a dejar con la boca abierta. Prepárense porque vamos a desentrañar una noticia que podría cambiarlo todo para dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Esa pareja que conquistó nuestros corazones en Erkencikus podría estar gestando algo grande. Así que si son fanáticos de ellos, si aman el drama, las sorpresas y sobre todo, si disfrutan de las historias que te mantienen al borde del asiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en este misterio, les recuerdo lo importante que es para mí su apoyo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscripción, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y únanse a esta comunidad que tanto quiero. Vamos a darle caña a esto. Como les decía, hoy vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, un dúo que a pesar de que su relación en pantalla terminó hace ya un tiempo, sigue dando de qué hablar y, lo más importante, sigue generando una conexión muy especial con su público. Todos recordamos la química explosiva que desbordaban en Erkencikus, esa comedia romántica que se convirtió en un fenómeno mundial. Sanem y Can, ¡ay, qué tiempos aquellos! Sus miradas, sus diálogos llenos de chispa, esa tensión que nos hacía suspirar a cada capítulo. Y es que seamos sinceros, cuando dos actores conectan de esa manera, cuando logran que creamos en su amor de ficción, es porque algo mágico está sucediendo detrás de cámaras, o tal vez, algo más allá de la ficción. La forma en que se complementaban, la naturalidad con la que transmitían emociones, todo era tan auténtico que era imposible no sentirse parte de su historia. Sanem, la soñadora, la impulsiva, y Can, el misterioso, el protector, formaban una pareja tan icónica que su legado perdura hasta hoy, inspirando nuevas generaciones de seguidores y reavivando la llama de la nostalgia en quienes los vimos nacer como dúo. Pues bien, la sorpresa que les traigo hoy gira en torno a rumores, comentarios y señales que han estado circulando en las redes sociales y en algunos medios especializados en el mundo del espectáculo turco. Se habla de una posible reconciliación, no solo en el ámbito profesional, sino quizás, y aquí es donde la cosa se pone interesante, también en el personal. Sí, sé que esto puede sonar a una fantasía para muchos de nosotros, los que creímos en su amor desde el primer momento, pero las pistas, aunque sutiles, están ahí, y cada vez son más difíciles de ignorar. La intensidad de las especulaciones ha aumentado exponencialmente en las últimas semanas, alimentada por pequeños detalles que al unirse, pintan un cuadro sorprendentemente coherente. Empecemos por las redes sociales. Hemos notado que tanto Can como Demet, a pesar de sus vidas cada vez más ocupadas y sus proyectos individuales, han empezado a interactuar de forma más recurrente. No hablamos de un simple me gusta ocasional, sino de comentarios un poco más elaborados, de menciones que parecen intencionadas, de esa especie de guiños que solo quienes siguen de cerca sus publicaciones pueden captar. Y cuando digo guiños me refiero a esa sutil forma de hacerse presente en la vida del otro, de recordarles a sus seguidores que aunque separados profesionalmente, el respeto y quizás la amistad siguen intactos. Por ejemplo, hemos visto a Can comentar en publicaciones de Demet con emojis que sugieren admiración o cercanía, y Demet responder a comentarios de fans sobre Can de una manera que denota un cariño especial. No son interacciones públicas grandilocuentes, sino pequeños gestos que en el contexto de sus historias pasadas, adquieren un significado mucho mayor. Es como si estuvieran tejiendo un hilo invisible que los une, recordándonos su conexión sin hacer un anuncio oficial. Pero la cosa no se queda solo en las redes. Se habla también de reuniones casuales. Pequeños encuentros que, de ser ciertos, podrían ser el germen de algo más grande. Imaginen la escena. Un café rápido, un encuentro fortuito en un evento, o incluso, una cena privada. Los detalles son escasos, claro, porque si algo es cierto es que ambos, y especialmente Can, son muy celosos de su privacidad. Sin embargo, la suma de pequeñas piezas de información va construyendo un relato que no podemos ignorar. Se susurra sobre coincidencias en los mismos lugares, en momentos que no parecen ser planificados. Hay testimonios anónimos que aseguran haberlos visto juntos en ambientes más privados, disfrutando de conversaciones tranquilas, lejos del bullicio mediático. Estos encuentros, si son reales, sugieren una comodidad mutua, una voluntad de reconectar que va más allá de la simple cortesía. Ahora, ¿qué podría significar esta supuesta reconciliación? Si hablamos del plano profesional, las posibilidades
On infinitas. Imaginen una nueva serie juntos, algo más maduro, más intenso, que explore las complejidades de una relación que resurge. Podría ser una secuela espiritual de Erkentzicus, o algo completamente nuevo que aproveche la química que ya demostraron tener. El público estaría encantado, eso es seguro. La demanda por verlos juntos de nuevo es inmensa, y las plataformas de streaming estarían dispuestas a pagar una fortuna por un proyecto así. Sería un bombazo sin duda alguna. La idea de ver a Sanemi Khan, o a sus nuevos personajes, explorando temas más profundos y complejos, con la madurez que ambos han adquirido, es un sueño para muchos. Podrían abordar historias de reencuentros, de segundas oportunidades, o incluso dramas que pongan a prueba su conexión de maneras inimaginables. El potencial artístico y comercial es abrumador. Pero, ¿y si la sorpresa es aún mayor? Y aquí es donde debemos poner el foco en el cambiará todo. Si esta reconciliación tuviera también un tinte personal, las repercusiones serían aún más significativas. Recordemos que su relación en el pasado fue bastante comentada. Hubo un momento en que eran la pareja del momento, la que todos soñábamos ver junta, y luego, por razones que nunca se explicaron del todo claramente, tomaron caminos separados. Si ahora, tras un tiempo de reflexión, de crecimiento personal y profesional, decidieran darse una nueva oportunidad, eso sí que sería una noticia que sacudiría los cimientos del espectáculo turco y, por qué no decirlo, también nuestros corazones. La posibilidad de que ese amor que vimos en pantalla haya trascendido la ficción y encontrado un nuevo camino en la vida real es una perspectiva que emociona a muchos. Piensen en esto, dos personas que se conocen profundamente, que compartieron momentos inolvidables y que quizás se dieron cuenta de que la vida los llevó por rumbos distintos por un momento, pero que el destino tiene otros planes. La madurez que ambos han adquirido en estos últimos años, las experiencias vividas, los proyectos que han llevado a cabo en solitario, todo eso podría haberlos hecho reconsiderar algunas cosas. Khan, con su carrera internacional en ascenso, actuando en producciones internacionales, y Demet, consolidándose como una de las actrices más versátiles y talentosas de Turquía, con proyectos muy ambiciosos. Ambos han crecido, han evolucionado, y es posible que ahora se reencontraran con una perspectiva diferente, con una mayor apreciación por lo que tuvieron y quizás, por lo que podrían tener. Es como si el tiempo y la distancia les hubieran permitido ver con mayor claridad el valor de lo que compartieron. Los rumores no son solo especulaciones vacías. Hay ciertos detalles que alimentan esta teoría. Por ejemplo, se habla de que ambos han coincidido en eventos privados a los que no asistieron muchos de sus colegas conocidos. Esto podría indicar que se trata de encuentros más íntimos, o al menos, más discretos. Además, algunas personas cercanas a ellos, de forma indirecta, han dejado entrever que algo está pasando, o que el futuro es sorprendente. Palabras ambiguas, sí, pero lo suficientemente intrigantes como para hacernos pensar. Se rumorea que han coincidido en celebraciones familiares, en reuniones con un círculo muy selecto de amigos que conoce su historia. Estos encuentros, si son ciertos, serían un claro indicio de que su conexión va más allá de la pantalla. Y no podemos olvidar el factor fanáticos. El fenómeno fan que generaron Khan y Demet fue extraordinario. Esa conexión que establecieron con el público trascendió las pantallas. Sus seguidores, que los apoyaron incondicionalmente en Erkentzicus, siguen esperando y deseando verlos juntos de nuevo. Si se confirmara esta noticia, la reacción del fandom sería monumental. Sería un torbellino de alegría, de celebraciones y, por supuesto, de muchísimas expectativas. La comunidad de fans ha estado activamente especulando sobre esto desde hace años, y cada pequeña señal se ha convertido en un motivo de esperanza y debate. Si finalmente se confirmara, sería la culminación de años de deseo y apoyo incondicional. Ahora, es crucial ser cautelosos. En el mundo del espectáculo, los rumores abundan, y no todo lo que se dice es cierto. Sin embargo, la constancia de estos comentarios, la forma en que se han ido acumulando pistas, nos dan motivos para pensar que algo se está gestando. No estamos hablando de una simple amistad que se retoma, sino de algo que podría ser una chispa que se reaviva. Es importante recordar que la vida de las celebridades a menudo está rodeada de especulaciones, pero cuando hay tantas señales convergentes, es difícil descartarlas por completo. La prudencia es necesaria, pero también lo es la apertura a la posibilidad de que algo maravilloso esté sucediendo. ¿Qué significa esto para el futuro de cada uno?
Si se trata de un proyecto profesional conjunto, abriría nuevas puertas para ambos, fortaleciendo aún más sus carreras y demostrando la duradera magia que tienen juntos en pantalla. Demostraría que su química no es algo efímero, sino un talento genuino que puede ser explotado una y otra vez, cautivando a nuevas audiencias y reafirmando su estatus como una de las parejas más icónicas de la televisión turca. Si por otro lado fuera una reconciliación personal, sería una historia de amor que inspiraría a muchos, una prueba de que a veces, las segundas oportunidades son las que realmente valen la pena. Cambiaría la percepción de muchas personas sobre ellos, no solo como actores, sino como individuos que han aprendido y crecido juntos, que han encontrado un camino de regreso el uno al otro. Pensemos en el impacto de una noticia así. No sería solo una noticia de entretenimiento más. Sería una historia que resuena con la idea de segundas oportunidades, de amor que perdura, de conexiones que trascienden el tiempo. Sería un recordatorio de que las personas, incluso las estrellas, tienen vidas, sentimientos y la capacidad de cambiar de rumbo. Sería una historia de redención, de crecimiento y sobre todo, de la fuerza del afecto y la conexión humana. Imaginen la portada de las revistas, los titulares de los periódicos, las miles de reacciones en redes sociales. Sería un evento mediático de proporciones épicas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo mejor es mantener la calma, disfrutar del misterio y sobre todo, estar atentos. Las redes sociales, los medios de comunicación y por supuesto, nuestros canales de YouTube favoritos, serán los primeros en enterarse si esta sorpresa se materializa. Mi consejo es, no se dejen llevar por la especulación desmedida, pero tampoco ignoren las señales. Mantengan una mente abierta porque en el mundo de las celebridades, nunca se sabe cuándo sucederá algo que cambiará todo. La expectación es parte de la diversión, y aunque debemos ser cautelosos, también debemos permitirnos soñar con la posibilidad de que una de las parejas más queridas de Turquía tenga un nuevo capítulo por escribir. Hemos llegado al final de este recorrido por los rumores y las esperanzas sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, las pistas son intrigantes, la posibilidad de una reconciliación, ya sea profesional o personal, está latente y la expectación del público es altísima. Lo que sí es seguro es que su conexión con el público es innegable y su potencial para cautivarnos, ya sea juntos o por separado, sigue intacto. Sea cual sea el desenlace, su legado como pareja en Erkenci ya está asegurado, y su capacidad para generar debate y mantenernos al borde del asiento es indiscutible. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al prepararlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo real detrás de estos rumores? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en pantalla o esperan una reconciliación personal? Dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no se olviden de dejar un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de ellos, y si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.